Hola, buenas tardes, buenas noches. Michael, qué placer estar aquí, qué placer que para hablar con uno de los grandes pensadores, una de las personas que reflexiona sobre la política, sobre la sociedad, sobre el bien común, sobre lo que significa estar unidos y conectados, sobre el poder de la conversación, haya conseguido reunir a tanta gente esta tarde en Madrid, esta tarde, esta noche, en este escenario y en este maravilloso festival de las ideas del que estáis disfrutando. Si estáis aquí es porque sabéis quién es Michael Sandel, es profesor de Harvard, es filósofo, es un hombre inquieto, autor de muchos libros que nos explican quiénes somos y dónde estamos en el mundo, pero yo lo que acabo de descubrir hace unos minutos, hablando con él antes de entrar en este escenario, es que quiso ser periodista político. Cubrió una parte muy importante del Watergate. Y yo tengo la sensación, Michael, que esa pequeña parte de tu biografía, tú eras muy joven, estudiante en Washington, de alguna forma, aunque tu carrera fuera luego hacia la filosofía, ha cambiado tu manera de ver la realidad y de ver el mundo. Dime que sí, porque los periodistas necesitamos también un poco de apoyo y de cariño. Sí, en efecto, pero permíteme primero darte las gracias, Montse, por esta conversación y decir cómo de impresionante encuentro este festival. Gracias, muchas gracias a la gente que lo ha organizado. Porque cuando la gente piensa en la filosofía, piensa que existe en el cielo o sobre las nubes, en definitiva, lejos del mundo que habitamos. Yo creo que la filosofía pertenece a la ciudad, a los espacios públicos, como esta Plaza de España, donde personas con distintos orígenes y opiniones se reúnen para razonar juntos y discutir juntos sobre las grandes cuestiones que importan. Para eso sirve la filosofía. A un lugar como este pertenece la filosofía, antes que a remotas abstracciones más allá del mundo. Es la cuna de la democracia. El ágora, el lugar, el espacio, y muy dentro de la tradición socrática que Michael Sandel defiende, que es a través de escuchar al contrario, de escuchar a la otra persona, de debatir en público cómo se va conformando esa visión del mundo, no a través de una toga y de un discurso o de un monólogo. Exacto. De hecho, el inicio de la filosofía en la tradición occidental es Sócrates. Sócrates jamás enseñó en un atril ni escribió libros. Simplemente vagó por las calles de la ciudad. Bajó al puerto. Habló con los trabajadores del muelle. Y sobre todo hizo preguntas. Preguntas que llevaron a la gente a reflexionar sobre sus vidas en sentido individual y en sentido comunitario. Así nació la filosofía. Y creo que es esa energía y ese espíritu de indagación lo que la democracia necesita para prosperar. Y no lo estamos haciendo muy bien. ¿Por qué? Podríamos empezar por la pobreza, por la vaciedad del discurso público actual. Creo que los ciudadanos de las democracias del mundo están hoy frustrados
con la política. Creo que les frustra la oquedad del debate público. Lo que se hace pasar por discurso político hoy consiste en una estrecha jerga tecnocrática que no inspira a nadie, o en concursos de gritos donde dos partisanos se pelean uno contra otro sin escucharse. Creo que hay un gran hambre de algo mejor entre los ciudadanos. La gente quiere que la vida pública se ocupe de los grandes asuntos. ¿Qué es una sociedad justa? ¿Cuál debería ser el rol de los mercados? ¿Qué nos debemos unos a otros como conciudadanos? Grandes cuestiones como estas. Y por supuesto, el gran debate del que he oído hablar en España. Tortilla con cebolla o sin cebolla. Eso es básico para empezar. Pero, profesor, yo tengo una percepción que me inquieta mucho, y es que hay una voluntad deliberada en que nos gritemos y no nos escuchemos. En la forma de desautorizar a la política, el debate público, el discurso de los ciudadanos, el denigrar la política, denigrar las instituciones, castigar al que no piensa como tú. Creo que hay, no sé si una intención malévola, pero desde luego que a mí no me parece clara, en desacreditar los sistemas democráticos. Hay una especie de interés o de nostalgia, desde mi punto de vista, por esas figuras fuertes que tienen la razón, que saben liderar al pueblo, y no este barullo, este ruido, los que te dicen cómo tienes que comerte la tortilla, con o sin cebolla. Y si eres de los de con cebolla, no puedes entenderte con los que la toman sin cebolla. Y creo que hay ahí un problema en que se fomenta esa desconfianza y se acaba desconfiando de todo el discurso público, de toda la fuerza de la democracia. Sí, efectivamente. Existen figuras y movimientos políticos que tienen un interés deliberado en incrementar la desconfianza que muchas personas sienten hacia las instituciones y políticas democráticas. Estoy de acuerdo. Se están explotando fuentes de descontento y desconfianza que están presentes, pero ahondando en ellas a fin de alcanzar una ventaja política, como hemos visto en democracias alrededor de todo el mundo. Estas figuras políticas que manipulan la aflicción ostentan una gran responsabilidad ante el riesgo que la democracia enfrenta. Pero identificaría otra fuente de aflicción que ha abierto el espacio a figuras demagógicas para que intensifiquen el descontento y el agravio. Estas figuras trabajan con los agravios legítimos de muchas personas trabajadoras. Con la aflicción que la gente trabajadora siente especialmente contra las élites. Porque si nos remontamos 4 o 5 décadas a la era inicial de la globalización neoliberal, esta era fue promovida por políticos y partidos mainstream
de centro izquierda y centro derecha. Esto se remonta a los años 80-90, cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher comenzaron este proceso afirmando que el gobierno era el problema y los mercados la solución. Y después fueron sucedidos por varios políticos de centro izquierda. Bill Clinton en los Estados Unidos, Tony Blair en el Reino Unido o Gerhard Schröder en Alemania. Estos políticos moderaron y suavizaron la fatalidad del mercado, pero nunca la desafiaron. Nunca se opusieron a los mecanismos de mercado como los principales instrumentos para definir y proporcionar el bien común. Como resultado, promovieron una versión mercadocéntrica de la globalización que desplazó a un lado la política democrática. Ellos presentaron la globalización neoliberal como si fuera un hecho de la naturaleza, más allá de todo posible control democrático. Bill Clinton dijo: "La globalización no es algo que podamos remitir, es como una fuerza de la naturaleza, como el agua o como el viento". O Tony Blair, por ejemplo, comparó la globalización con la condición no modificable de los ciclos naturales. Dijo: "Algunos dicen que debemos detener y discutir la globalización. Puede que también quieran discutir si el otoño debe seguir al verano". Esta disposición llevó a una desigualdad generalizada y a un gran crecimiento económico de aquellos en lo alto de la pirámide social. Pero dejó a la base, más de la mitad de la población en la mayoría de las democracias, con salarios estancados por 4 o 5 décadas y pérdidas de empleo debidas a la externalización productiva. Los beneficios no se compartieron. Y sin embargo, el sistema se presentó como si no fuera una opción política, sino como si se tratara de una adaptación a las demandas de la meteorología. Y esto desacreditó a la política y creó los agravios que los demagogos de extrema derecha ultranacionalista han explotado, identificando a las élites como culpables. Los ultranacionalistas y los políticos mainstream han contribuido a la política tóxica que presenciamos hoy. Hay algo perverso, porque esa descripción, esa entronización de la globalización como esa fuerza de la naturaleza que era imparable, esa desregulación de los mercados, ese sistema en el que la productividad solo está basada en la productividad del dinero, que produjo la gran crisis económica de 2008, la gran recesión posterior, y toda esa pérdida de trabajo, de riqueza de la que mencionas, profesor, que todavía no nos hemos recuperado, ha acabado alimentando algo que legítimamente es preocupante, y es la sensación de que la dignidad del trabajo, la conciencia de que el trabajo era el asidero, no solamente el ascensor social, sino uno cuando tenía trabajo podía llegar a final de mes y podía aspirar a una vida mejor, legítimamente eso ya no existe. Nos pasa que en España hay muchas familias que, a pesar de tener trabajo y tal, no llegan a final de mes, no pueden pagar una vivienda, no tienen claro que sus hijos vayan a poder. Y eso es legítimamente una fuente de descontento. ¿Qué tienen que hacer los políticos? Lo digo porque además estamos de cara a unas elecciones en Estados Unidos muy interesantes, pero estamos en ciclos electorales en Europa permanentes, con discursos muy peligrosos que señalan a la inmigración como la causa de esa falta de
dignidad en el trabajo, y eso es algo de lo que el profesor Sandel ha escrito mucho, ¿no? De la importancia de que vuelva a ponerse el foco desde el discurso político en garantizar no solamente que la inflación esté controlada, sino que los salarios sean la forma de ganarse la vida decentemente. ¿Cómo conseguimos que ese discurso llegue a la política? Sí, debemos comenzar, como sugieres, cambiando los términos del debate público para concentrarlos en la dignidad del trabajo. Esto debe comenzar por reconocer que trabajar no es solo el medio para ganarse la vida, aunque ciertamente es así, sino que también constituye un modo de capacitar a la gente a contribuir a la economía, al bien común y a ganar reconocimiento por ello. Parte de los agravios explotados por los populistas de derechas son económicos, subrayando las frustraciones de los que son dejados atrás, pero consisten también en reclamaciones de reconocimiento y estima. La gente siente que el trabajo que hacen no solo no se paga lo suficiente, sino que ya no es una fuente de honor, respeto y reconocimiento social. En un tiempo en el que figuras como Elon Musk ganan billones y profesionales como trabajadores de la salud, profesores, gente que trabaja con sus propias manos, han visto sus salarios y su honor y estima social descender progresivamente. Considero, por tanto, que hay tres fuentes del descontento actual, que toda renovación democrática debe enfatizar. Una es la dignidad del trabajo, la segunda, estrechamente relacionada con la anterior, es la sensación de desempoderamiento. La gente siente que sus voces no importan, que lo que piensan no importa, que no tienen potestad alguna en conformar las fuerzas que gobiernan sus vidas. Y eso es lo que se supone que la democracia es: proporcionar a la gente una voluntad significativa. La tercera fuente es la pérdida de la comunidad, a la que acompaña la erosión del sentido de la identidad situada, localizada en el mundo. La gente piensa que el tejido moral de la comunidad se ha deshilachado en torno a ellos, de la familia al vecindario, del vecindario a la comunidad y de la comunidad al país. Y cuando la gente se siente ofendida, desposeída y ya no situada y localizada en un mundo que puedan reconocer, comienzan a buscar víctimas y se abren a las llamadas políticas que les ofrecen reafirmarse, en algún sentido, en una soberanía colectiva conducida por la venganza. ¿Por qué el asunto de la inmigración gana tanto y tanto espacio? ¿Por qué funciona tan poderosamente para los populistas ultranacionalistas de derecha? Porque la imagen de los inmigrantes entrando a un país encaja con la sensación de no disponer de un sentido fuerte de comunidad, de que los deberes de la sociedad con sus ciudadanos importan menos que sus obligaciones con los extranjeros.
Este es el reclamo, el modo en que la pérdida de la comunidad, que constituye una preocupación legítima, se distorsiona por los ultranacionalistas que emplean la inmigración tan efectivamente. Esto conecta también con la sensación de desempoderamiento e impotencia. No podemos controlar nuestras fronteras, incluso las personas que viven en esas partes del país que no albergan a tantos inmigrantes se sienten profundamente amenazados por la inmigración. No porque conozcan a muchos inmigrantes o hayan sido desplazados, sino porque esa imagen simboliza la falta de control sobre la soberanía nacional, simboliza el desempoderamiento y la pérdida de comunidad, y finalmente la pérdida de reconocimiento. Creo que los partidos políticos responsables deben responder a estas legítimas frustraciones para ofrecer una alternativa a las políticas anti-inmigración del ultranacionalismo xenófobo, que explota estas reclamaciones legítimas mientras los partidos políticos mainstream no logran resolver el asunto. Se canaliza ese descontento, esa sensación de pérdida de identidad y de poder hacia un enemigo contra el cual es fácil dirigir los cañones. Los políticos tienen una responsabilidad, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Yo te lo pregunto, profesor, desde la perspectiva de los medios de comunicación, porque, claro, nosotros fuimos durante muchos años los canalizadores de la opinión pública. Pecamos de mucha soberbia. Y tú citabas ahora a Elon Musk. Yo echo de menos el antiguo Twitter, porque era un foro de discusión, de descubrimiento. Por supuesto que había también insultos y malos modos, pero también era un lugar para encontrar ideas, para descubrir a gente interesante. Eso ha ido desapareciendo. Nosotros tenemos una responsabilidad como medios de comunicación, pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos, ya no solamente los políticos, para esa idea del bien común, esa idea de defender nuestro sentido de pertenencia, el que trabajamos en unas sociedades que serán más justas para nosotros, para nuestros hijos y para los que vengan de fuera a cuidarnos? ¿Qué podemos hacer para reforzar esos lazos cuando los sindicatos, los lugares de ocio, cuando tantas cosas que hacían crecer las comunidades han desaparecido? Sí. Debemos empezar por lo que has mencionado, recreando y renovando las instituciones que mezclan a las clases sociales en la sociedad civil. Me refiero a lugares públicos y espacios comunes que reúnan a personas de distintas procedencias durante el curso del día a día. Sí, lugares públicos como este mismo y otros emplazamientos menos memorables, más cotidianos, parques públicos, piscinas públicas, bibliotecas públicas, medios públicos de transporte, incluso estadios de fútbol, lugares que tradicionalmente han reunido a las personas casi sin darse cuenta, no porque quieran proporcionar una experiencia cívica, sino porque los parques públicos e incluso las escuelas públicas son lugares públicos de recreo. Y cuando la gente busca su propia recreación, encuentra a personas distintas de sí misma. La erosión de los espacios públicos es uno de los más corrosivos efectos de la creciente desigualdad de ingresos. Aquellos con recursos suficientes han abandonado los servicios públicos.
let's say, public recreational facilities, those who can enroll in a private health club, no longer need to use the public swimming pool or the public. Quienes pueden permitirse servicios privados ya no necesitan las piscinas públicas u otros servicios. Quienes pueden permitirse enviar a sus hijos a escuelas privadas no tienen interés en las escuelas públicas. De modo que el ámbito público como espacio de encuentro se deteriora. Creo, por tanto, que debemos renovar los espacios públicos. La democracia no requiere una igualdad perfecta. Lo que requiere es que ciudadanos de distintas procedencias se encuentren unos con otros en el curso del día a día. Porque así es como aprendemos a negociar y a vivir nuestras diferencias. Y así es como accedemos a concernirnos por el cuidado del bien común. Por tanto, la renovación de las instituciones de mezcla de clases y espacios públicos es una tarea importante. Por otro lado, están los medios tradicionales de comunicación, por oposición a las redes sociales. Las redes sociales han contribuido a descomponer las experiencias comunes. Cuando era joven, era un adicto a las noticias. Amaba la política y veía 3 noticieros nacionales todas las noches. Trataba de ver los 3. Pero no era una emisión de 24 horas, ni un scroll infinito en la pantalla, inflamándome y ofendiéndome constantemente por el surtido de noticias calculado por las propias empresas para mantenerme atado a la pantalla. Tenernos atados a la pantalla más y más tiempo para que las compañías puedan acumular más datos personales es un modelo de negocio perverso. Un modelo de negocio perverso corrosivo de la democracia, porque nos separa en burbujas de opinión y fomenta la más inflamada y sensacionalista forma de combate ideológico, destruyendo la posibilidad del razonamiento y el desacuerdo públicos. Lo primero que necesitamos es una mejor regulación de estas plataformas. A propósito, una propuesta personal. Si este modelo de negocio está en el corazón del problema, ¿qué os parecería poner en vigor una prohibición a la publicidad digital dirigida al menos a los niños, y quizás incluso a los adultos, para forzar a las compañías a realizar un distinto modelo de negocios, sin que necesitaran mantenernos encadenados a las pantallas durante horas y horas? Sin embargo, también necesitamos encontrar modos de que los medios tradicionales reinventen y reimaginen su rol como coordinadores del discurso público. Tú, Montse, haces esto muy bien, pero son muy pocos los medios tradicionales que hacen esto correcta y seriamente. Por tanto, necesitamos desafiar el enorme poder que las empresas de redes sociales tienen por capturar nuestra atención y distraernos, y al mismo tiempo debemos encontrar vías para fortalecer y construir medios tradicionales que puedan constituir foros de desacuerdo y discusión efectivos. Me gusta muchísimo escucharle decir eso, profesor, porque es verdad, o sea, tenemos una responsabilidad y como ciudadanos señalaba 2 caminos. Hay una parte que está en cada uno de nosotros, que es saber qué leemos, saber con quién hablamos, qué discutimos, qué selección hacemos de lo que escuchamos, dónde acudimos, donde haya una información rigurosa y de calidad.
lo cual recae sobre nuestros hombros como ciudadanos y luego exigir a los políticos que tomen medidas para que las grandes corporaciones, las grandes tecnológicas, hagan un control de los contenidos, que paguen impuestos, por ejemplo, que eso es un debate aquí en Europa muy importante también, que toda esa riqueza no desaparezca, que crean, no desaparezca. Y sobre esto quería preguntarle también. La inteligencia artificial. Podemos ser tecnófobos y verla como una amenaza, o entender que va a cambiar y va a ayudar como lo está haciendo ya en la medicina, en el derecho, para conectarnos, para mejorar procesos productivos. Pero es verdad que hay una duda importante sobre esa dignidad del trabajo y sobre qué va a significar la inteligencia artificial en los puestos de trabajo y en la calidad de los puestos de trabajo. ¿Cómo debemos enfrentarnos a un cambio que intuimos que va a ser sustancial en los mercados de trabajo en todo el mundo? Cierto. Creo que tiene razón al afirmar que la inteligencia artificial puede representar un papel constructivo. Sin embargo, muchas personas la conciben como una amenaza porque parece que la primera aplicación de la inteligencia artificial es reemplazar trabajos automáticos. Trabajos que los robots pueden hacer. Ahora bien, ¿por qué asumimos que ese es el primer o el mejor uso de esta importante y nueva tecnología? Uno de los motivos por los que lo hacemos está relacionado con la imagen de la globalización como fuerza de la naturaleza a la que debemos adaptarnos. Ahora escuchamos exactamente lo mismo al hablar de la tecnología. Se afirma, esto está sucediendo, es el futuro. Debemos adaptarnos como mejor podamos. Pero, ¿es eso cierto? ¿Está la tecnología naturalmente destinada a sustituir los trabajos? ¿O es una elección ejecutada sin debate público por los emprendedores tecnológicos de Silicon Valley que ven este uso como el más provechoso para la inteligencia artificial? Pero ¿por qué debería el uso de esta tecnología ser decidido por los capitalistas de Silicon Valley en vez de por ciudadanos democráticos preguntándose, ¿cómo puede la inteligencia artificial servir al bien común? Sucede así porque la inteligencia artificial es, ante todo, el producto de la inversión privada. Pero ¿qué hay de un debate público sobre la dirección que la inteligencia artificial debe tomar? Requeriría para su apoyo de financiación pública, pero de hecho mucha de la innovación tecnológica está sostenida por la financiación pública, incluso cuando las compañías privadas se benefician de ella. Las vacunas del COVID son un ejemplo. Pero ¿por qué no tener un debate sobre el uso de la inteligencia artificial para empoderar a los trabajadores a fin de que sean más productivos? Así no tendrían que ser reemplazados, sino que su productividad aumentaría y sus salarios podrían incrementarse. Esto es una decisión política, una cuestión que podemos debatir democráticamente. Un debate sobre la futura dirección de la innovación tecnológica, en cierto modo paralelo a la situación de falsa necesidad del despliegue
de la globalización de mercado. Así que de nuevo tenemos el debate entre lo público y lo privado y no permitir que las verdades que defienden las grandes empresas como inamovibles, no dejar de cuestionarlas y no olvidar que hay un bien común, un bien social y un bien democrático que está detrás de las legítimas ganancias e impulsos, pero hay una necesidad también de regularlo. Sí. Sí, quisiera añadir tan solo que el mayor daño que esto hace no lo causa solo al trabajo y a su dignidad, como hemos hablado antes, sino también a la democracia, porque faculta a estas empresas para alcanzar enormes cuotas de poder y riqueza. Y, sobre todo, despolitiza lo que debería ser materia de debate democrático. Observando los tiempos en que Tony Blair decía que cuestionar la globalización sería como cuestionar el orden de las estaciones, nos damos cuenta de cuán despolitizador era ese modo de presentar la transformación económica. Entonces era una comparación presuntuosa. Pero ahora parece incluso pintoresco que emplease esa analogía. Porque ahora sabemos, 4 décadas después, que el clima no es una realidad fija e inalterable. El cambio climático ha reconfigurado las estaciones. El verano llega antes y dura más. Algunos científicos advierten de que si no hacemos algo serio frente al cambio climático, para finales de siglo, el verano durará medio año. Lo que aparece como necesario e inalterable, en un momento cambia. La línea entre lo necesario y lo posible varía. Y esa misma línea está abierta a la confrontación política y al debate. Esta frontera entre lo necesario y lo posible cambia. A día de hoy nos encontramos en una circunstancia donde necesitamos considerar directamente esta cuestión. Si queremos lidiar con el cambio climático, tenemos que debatir como ciudadanos democráticos si el otoño seguirá al verano. Y depende de nosotros tanto como la dirección de la tecnología. Lo que es desempoderante es la insistencia de que la economía y la dirección de la tecnología están fuera de control y son fuerzas a las que debemos adaptarnos. Esta es la fuente definitiva del desempoderamiento del que hemos hablado, que lleva a la desconfianza hacia expertos, tecnócratas y partidos mainstream. El problema es que los partidos mainstream no han reconocido este fracaso por su parte y han dejado la puerta abierta a los políticos que explotan estas sensaciones para sostener sus oscuras políticas. Y por eso es importante la filosofía, para plantearse, para dudar, para plantear las cuestiones que pueden resultar incómodas, para que, por ejemplo, toda la acción necesaria, no sabemos si para revertir, pero sí para frenar el cambio climático, que va a tener consecuencias muy importantes, no tanto en el planeta, sino en los que habitamos este planeta,
no sea una factura que acaben pagando los que siempre pagan las consecuencias de esa desigualdad. Quiero mostraros una cosa. Con el profesor Sandel hemos estado hablando al principio, y esto está indicado también en la política, en cuál es nuestra actitud ante la vida, y en un lugar posiblemente con un poco más de gente de la que hay aquí congregada. Cuando él era muy joven, esa necesidad de aprender, de cuestionar y de debatir la llevó cuando solamente tenía 18 años y era un estudiante a enfrentarse ni más ni menos con que el que sería más adelante presidente del gobierno de Estados Unidos, y entonces creo, Michael, que era gobernador de California. Estamos hablando, y además lo has citado en varias ocasiones, de Ronald Reagan. Me gustaría, creo que tenemos unas imágenes que podemos ver, y me gustaría que me explicaras de dónde nace con 18 años esa voluntad de debatir, de saber, de preguntar, de conocer a los protagonistas de la vida pública y de influir en ella. Siempre, desde muy joven, he estado interesado en la política. Cuando tenía 18 años, fui escogido como representante de los estudiantes en el instituto. E incluso pensé que me metería en política. Pensé que me convertiría en político o en periodista político. Estudié el instituto en California, en el oeste de Los Ángeles, en Pacific Palisades, y Ronald Reagan, el gobernador, era una figura importante para la derecha del Partido Republicano. Era claro que Reagan iba a presentarse a presidente. Y él vivía en el distrito del instituto al que yo acudía. Así que pensé que sería interesante invitarle a un debate. Ninguno de nosotros estaba de acuerdo con Reagan. Todos éramos de izquierdas o de centro y teníamos el pelo muy largo y puntos de vista completamente opuestos. Él estaba a favor de la guerra de Vietnam y nosotros en contra. Él estaba contra la seguridad social y nosotros a favor. Él estaba en contra de las Naciones Unidas y nosotros a favor. Y él estaba en contra del voto para los mayores de 18 y nosotros lo reivindicábamos. Yo debatía a menudo en el instituto y pensaba que sería fácil rebatir a Ronald Reagan y demostrarle cuán equivocado estaba en sus posiciones y conceptos. De modo que le invité a venir. Mi madre leyó en una revista que a Reagan le gustaban los caramelos Jelly Beans. Así que compré 6 libras de Jelly Beans, las metí en una caja y se las llevé a su casa con una invitación. Los guardias al principio se mostraron suspicaces, pero enseguida me dejaron pasar. A los 2 días, su equipo confirmó su asistencia. Así que preparé el debate. Él vino, había 2.400 estudiantes en el salón de actos del instituto, y yo le confronté como el fiero polemista de instituto que era. Él respondió a todas las preguntas con respeto. Respeto, encanto, humor, y se tomó la confrontación y las preguntas muy en serio. Después de 1 hora y media me di cuenta de que no había avanzado mucho en el debate. Así que abrí la veda a las preguntas del resto de estudiantes, que le lanzaron preguntas muy duras y difíciles, a las que él respondió de manera idéntica. La hora se cumplió, aplaudimos y se marchó en su limusina. Y nosotros no sabíamos muy bien qué había pasado exactamente. No nos había persuadido, pero se había transformado en una figura atractiva, interesante para nosotros de algún modo, y 9 años más tarde esta habilidad le llevó a ser
elegido presidente de los Estados Unidos. Pero eso, por ejemplo, con Trump sería imposible. No, Sí, yeah. Trump sí. nunca se hubiera sentado con el presidente Right. del club de debates del instituto para debatir, y desde luego no Right. se habría mostrado encantador. Michael, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Qué posibilidades tiene Kamala Harris de detener a Trump después del aprendizaje que Trump ha tenido en su primera presidencia y de todos estos años que lleva reivindicando además el odio y una sensación de venganza? Yeah. I'll come to that. Did you want to show the picture? or Sí, we don't ahora have mismo to? voy con eso, pero Oh, we didn't ¿querías get enseñar la foto Okay. o lo dejamos atrás? Okay. De acuerdo, Okay. genial. So, what will happen with Bien, Trump and Kamala ¿qué pasará con Harris? Trump y Kamala Harris? It's Ahora mismo están en tablas. who will win. What Kamala Harris ha recuperado el apoyo que Biden perdió en su pésima intervención en el debate. is she recovered the loss of support that resulted when Biden did very poorly in the Una pésima intervención. But she basically, despite A pesar del success, éxito real de su very real campaña, success of de her su campaign, energía, her energy, de su sensación de alegría, a pesar del entusiasmo enthusiasm y la esperanza generated a great kind of hope among que ha Democrats. despertado entre And demócratas y brought jóvenes back some young people who que felt creían que that Biden era Biden demasiado was mayor too para old enfrentarse a to Trump. do the job or to be effective against Trump. But it A pesar de todo brought her esto, back up to where el apoyo Biden la ha was situado donde Biden estaba antes del debate. basically a tie right now. De modo que por ahora es un And I think empate, it will be y very creo que el close. resultado será muy ajustado e imposible de predecir, con posibilidad de decantarse por una opción o por la otra. Aquí la pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Cómo es posible esto después de que él incitara una revuelta en el Capitolio al no querer abandonar el despacho presidencial, habiendo perdido las elecciones? Ah, ahí está. ¿Me reconocerías si no supieras quién es el de la foto? Melenudo profesor Sandel, que entonces era un estudiante de 18 años debatiendo con Ronald Reagan. ¿Me reconocerías? No, güey. Ok. Gracias. Gracias. Podemos retirar la imagen. Hemos tenido suficiente. Pero está muy bien la imagen. Ok, de vuelta a Trump. Es difícil imaginarle en un escenario como ese, o cautivando a alguien. Pero habla al odio y se dirige con éxito a las sensaciones de agravio. Él recurre al discurso racista, xenófobo, misógino, pero esa no es la única razón de su triunfo. Alcanza el apoyo que tiene y los demócratas cometen un error, creo, generalizado también en Europa entre los partidos mainstream, al pensar que solo es un asunto de racismo, xenofobia y misoginia. Hay reclamaciones legítimas enredadas en esos sentimientos oscuros. Agravios que están relacionados con la sensación de traición que muchas personas, especialmente trabajadoras, sienten respecto a los partidos de centro-izquierda. Los partidos de centro-izquierda solían ser partidos de trabajadores. Los socialdemócratas en Europa, laboristas en el Reino Unido, demócratas en Estados Unidos. Estos eran los partidos que se sostenían en la lucha del pueblo contra los poderosos y por el pueblo trabajador contra el poder de las empresas. Pero en las dos últimas décadas, esto se ha invertido. Los partidos de centro en Europa
Reino Unido y Estados Unidos han venido identificándose más y más con los intereses, valores y actitudes de las clases profesionales educadas en la universidad, más que con los votantes de la clase trabajadora, que tiempo atrás constituían su principal fuente de apoyos. En su lugar, lo podemos ver en la votación por el Brexit en 2016, allí las personas sin estudios universitarios votaron por abandonar la Unión Europea, y aquellas personas con estudios superiores votaron sin embargo por mantenerse en ella. Al poco tiempo, lo mismo sucedió en la elección entre Donald Trump o Hillary Clinton. Biden ganó a Trump porque en parte no estaba tan identificado con la élite meritocrática y por provenir de un origen más humilde. De hecho, fue el primer candidato demócrata en 36 años sin un grado de la Ivy League, lo cual muestra hasta qué punto el Partido Demócrata está atrapado por esa actitud meritocrática. De modo que Biden triunfó en las primarias y empezó a hablar de nuevo sobre la dignidad del trabajo. Ganó los suficientes apoyos como para vencer a Trump. Pero no ha tenido éxito como presidente. Ha sido un presidente mejor de lo que muchos esperaban con un Congreso en contra, cierto. Ha puesto en vigor una gran cantidad de leyes que se apartan de la fe neoliberal en el mercado, invirtiendo en infraestructura pública contra el cambio climático, invirtiendo en vehículos eléctricos, en la transición a una economía verde, etc. Ha hecho mucho más de lo que lograron jamás sus predecesores neoliberales, que eran mucho más populares. Pero no ha sido capaz de traducir estos logros a una nueva visión de gobierno. No ha podido articular esto efectivamente. No ha podido articularlo. Así que cuando llegó la inflación, la gente estaba muy preocupada. No solo por la pérdida de poder adquisitivo, sino por la sensación de que no controlaban su propio destino. Por muy duro que trabajasen, no podían ahorrar al final de la semana o al final del mes. De modo que la inflación alimentó la sensación de desempoderamiento y la sensación de agravio, frustración y descontento. Y ha persistido incluso a pesar de que la inflación se haya reducido. Biden entonces no ha sabido traducir esto a un más amplio proyecto demócrata de renovación, y ese es el reto. Un reto para el Partido Demócrata y para los partidos socialdemócratas de Europa. Definir y articular una nueva visión de gobierno que vaya más allá de la fe en el mercado, más allá de la fe en soluciones tecnocráticas y más allá de la hibris meritocrática que afirma que los exitosos han triunfado por su propio esfuerzo y que reconecte con la clase trabajadora y con las luchas que los trabajadores enfrentan día a día. Y que reconecte también con el anhelo por un sentido de la pertenencia, un sentido, una sensación de estar juntos en esto, de más profunda comunidad nacional. El centro-izquierda comete un error al abandonar el patriotismo y la cohesión nacional en el sentido de la pertenencia a los políticos de derechas que explotarán estas ideas en su propio beneficio. Esto es lo que estamos esperando, una nueva visión democrática de Europa y de los Estados Unidos. El desafío allí y aquí, efectivamente. Michael, la política se perdió a un gran personaje, porque Michael Sandel, si hubiera continuado con su carrera,
claramente tiene el gusto, el radar, el pulso, pero la filosofía y los ciudadanos hemos ganado mucho con esa reflexión profunda sobre la sociedad, sobre el bien común, sobre hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que aspirar como ciudadanos. Ha sido un inmenso placer estar aquí contigo esta tarde y cerrar este Festival de las Ideas. Muchísimas gracias, Michael. Muy buenas tardes. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias. Thank you.